Bola de sebo. Fragmento. La tarde fue desastrosa. No sabían cómo explicar el capricho del prusiano y les preocupaban las ocurrencias más inverosímiles. Todos en la cocina se torturaban, imaginando cuál pudiera ser el motivo de su detención. ¿Los conservaría como rehenes? ¿Por qué? ¿Los llevarían prisioneros? ¿Pedirían por su libertad un rescate de importancia? El pánico los enloqueció. Los más ricos se amilanaban con este pensamiento. Se creían ya obligados, para salvar la vida en aquel trance, a derramar tesoros entre las manos de un militar insolente. Se derretían la sesera inventando embustes verosímiles, fingimientos engañosos que salvaran su dinero del peligro en que lo veían, haciéndolos aparecer como infelices arruinados. Lo asó disimuladamente, guardó en el bolsillo la pesada cadena de oro de su reloj. Al oscurecer aumentaron sus aprensiones. Encendieron el quinqué y, como aún faltaban 2 horas para la comida, resolvieron jugar a la 31. Cornudet, hasta el propio Cornudet, apagó su pipa y cortésmente se acercó a la mesa. El conde cogió los naipes, Bola de sebo hizo 31. El interés del juego ahuyentaba los temores. Cornudet pudo advertir que la señora y el señor Loiseau, de común acuerdo, hacían trampas. Cuando iban a servir la comida, Follenvie apareció y dijo: «El oficial prusiano pregunta si la señora Isabel Rousset se ha decidido ya». Bola de sebo, en pie, al principio decolorada, luego arrebatada, sintió un impulso de cólera tan grande que de pronto no le fue posible hablar. Después dijo: «Contéstele a ese canalla sucio y repugnante que nunca me decidiré a eso. Nunca, nunca». El posadero se retiró. Todos rodearon a Bola de sebo, solicitada, interrogada por todos, para revelar el misterio de aquel recado. Negóse al principio, hasta que reventó exasperada. «¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Nada. ¿Estar conmigo?» La indignación instantánea no tuvo límites. Se alzó un clamoreo de protesta contra semejante iniquidad. Cornudet rompió un vaso al dejarlo violentamente sobre la mesa. Se emocionaban todos, como si a todos alcanzara el sacrificio exigido a la moza. El conde manifestó que los invasores inspiraban más repugnancia que terror, portándose como los antiguos bárbaros. Las mujeres prodigaban a Bola de sebo una piedad noble y cariñosa. Cuando la efervescencia hubo pasado, comieron. Se habló poco. Meditaban. Se retiraron pronto las señoras y los caballeros organizaron una partida de encarté, invitando a Follenvie con el propósito de sondearle con habilidad en averiguación de los recursos más convenientes para vencer la obstinada insistencia del prusiano. Pero Follenvie solo pensaba en sus descartes, ajeno a cuanto le decían, y sin contestar a las preguntas, limitóse a repetir: al juego, señores». Fijaba tan profundamente su atención en los naipes que hasta se olvidaba de escupir y respiraba con estertor angustioso. Producía en sus pulmones todos los registros del asma, desde los más graves y profundos a los chillidos roncos y destemplados que lanzan los polluelos cuando aprenden a cacarear. No quiso retirarse cuando su mujer, muerta de sueño, bajó en su busca, y la vieja se volvió sola porque tenía por costumbre levantarse con el sol, mientras su marido, de natural trasnochador, estaba siempre dispuesto a no acostarse hasta el alba. Cuando se convencieron de que no era posible arrancarle ni media palabra, le dejaron para irse cada cual a su alcoba. Tampoco fueron perezosos para levantarse al otro día con la esperanza que les hizo concebir su deseo cada vez mayor de continuar libremente su viaje. Pero los caballos descansaban en los pesebres, el mayoral no comparecía. Entretuviéronse dando paseos en torno de la diligencia. Desayunaron silenciosos, indiferentes ante Bola de sebo. Las reflexiones de la noche habían modificado sus juicios. Odiaban a la moza por no haberse decidido a buscar en secreto al prusiano, preparando un alegre despertar,
una sorpresa muy agradable a sus compañeros. ¿Había nada más justo? ¿Quién lo hubiera sabido? Pudo salvar las apariencias, dando a entender al oficial prusiano que cedía para no perjudicar a tan ilustres personajes. ¿Qué importancia pudo tener su complacencia para una moza como Bola de Sebo? Reflexionaban así todos, pero ninguno declaraba su opinión. Al mediodía, para distraerse del aburrimiento, propuso el conde que diesen un paseo por las afueras. Se abrigaron bien y salieron. Solo Cornudet prefirió quedarse junto a la lumbre y las dos monjas pasaban las horas en la iglesia o en casa del párroco. El frío, cada vez más intenso, les pellizcaba las orejas y las narices. Los pies les dolían al andar. Cada paso era un martirio. Y al descubrir la campiña, les pareció tan horrorosamente lúgubre su extensa blancura que todos a la vez retrocedieron con el corazón oprimido y el alma helada. Las 4 señoras iban y las seguían a corta distancia los 3 caballeros. Loiseau, muy seguro de que los otros pensaban como él, preguntó si aquella mala pécora no daba señales de acceder, para evitarles que se prolongaran indefinidamente sus detenciones. El conde, siempre cortés, dijo que no podía exigírsele a una mujer sacrificio tan humillante cuando ella no se lanzaba por impulso propio. El señor Carré-Landon hizo notar que si los franceses, como estaba proyectado, tomaran de nuevo la ofensiva por Dieppe, la batalla probablemente se desarrollaría en Totés. Puso a los otros 2 en cuidado semejante ocurrencia. ¿Y si fuéramos a pie?, dijo Loiseau. ¿Cómo es posible? ¿Pisando nieve y con las señoras?, exclamó el conde. Además, nos perseguirían y luego nos juzgarían como prisioneros de guerra. Es cierto, no hay escape. Y callaron. Las señoras hablaban de vestidos, pero su ligera conversación flotaba una inquietud que les hacía opinar de opuesto modo. Cuando apenas les recordaban, apareció el oficial prusiano en el extremo de la calle. Sobre la nieve que cerraba el horizonte perfilaba su talle oprimido y separaba las rodillas al andar, con ese movimiento propio de los militares que procuran salvar del barro las botas primorosamente charoladas. Inclinóse al pasar junto a las damas y miró despreciativo a los caballeros, los cuales tuvieron suficiente coraje para no descubrirse, aun cuando Loiseau echase mano del sombrero. La moza se ruborizó hasta las orejas y las 3 señoras casadas padecieron la humillación de que las viera el prusiano en la calle con la mujer a la cual trataba él tan groseramente. Y hablaron de su empaque, de su rostro. La señora Carré-Landon, que por haber sido amiga de muchos oficiales podía opinar con fundamento, juzgó al prusiano aceptable y hasta se dolió que no fuera francés, muy segura de que seduciría con el uniforme de usar a pocas mujeres. Ya en casa, no se habló más del asunto. Se intercambiaron algunas actitudes con motivos insignificantes. La cena silenciosa terminó pronto y cada uno fue a su alcoba con ánimo de buscar en el sueño un recurso contra el hastío. Bajaron por la mañana con los rostros fatigados, se mostraron irascibles y las damas apenas dirigieron la palabra a Bola de Sebo. La campana de la iglesia tocó a Gloria. La muchacha recordó al pronto su casi olvidada maternidad, pues tenía una criatura en casa de unos labradores de Ivetot. El anunciado bautizo la enterneció y quiso asistir a la ceremonia. Ya libres de su presencia y reunidos los demás, se agruparon, comprendiendo que tenían algo que decirse, algo que acordar. Se le ocurrió a Loiseau proponer al comandante que se quedara con la moza y dejase a los otros proseguir tranquilamente su viaje. Follenby fue con la embajada y volvió al punto, porque sin oírle siquiera, el oficial repitió que ninguno se iría, mientras él no quedara complacido. Entonces, el carácter populachero de la señora Loiseau la hizo estallar. No podemos envejecer aquí. ¿No es el oficio de la moza complacer a todos los hombres? ¿Cómo se permite rechazar a uno? Si la conoceremos. En Rouen lo arrebaña todo.
Hasta los cocheros tienen que ver con ella. Sí, señora, el cochero de la prefectura, lo sé de buena tinta, como que toman vino de casa. Y hoy, que podríamos sacarnos de un apuro sin la menor violencia, hoy hace dengues, la muy... En mi opinión, ese prusiano es un hombre muy correcto. Ha vivido sin trato de mujeres muchos días. Hubiera preferido seguramente a cualquiera de nosotras, pero se contenta, para no abusar de nadie, con la que pertenece a todo el mundo. Respeta el matrimonio y la virtud. Cuando es el amo, el señor, le bastaría decir, esta quiero, y obligar a viva fuerza entre soldados a la elegida. Estremeciéronse las damas, los ojos de la señora Carré Landon brillaron, sus mejillas palidecieron, como si ya se viese violada por el prusiano. Los hombres discutían aparte y llegaron a un acuerdo. Al principio Loiseau, furibundo, quería entregar a la miserable atada de pies y manos, pero el conde, fruto de 3 abuelos diplomáticos, prefería tratar el asunto hábilmente y propuso: tratemos de convencerla. Se unieron a las damas. La discusión se generalizó. Todos opinaban en voz baja, con mesura. Principalmente las señoras proponían el asunto con rebuscamiento de frases ocultas y rodeos encantadores, para no proferir palabras vulgares. Alguien que de pronto las hubiera oído, sin duda no sospecharía el argumento de la conversación. De tal modo se cubrían con flores las torpezas más audaces. Pero como el baño de pudor que defiende a las damas distinguidas en sociedad es muy tenue, aquella brutal aventura las divertía y esponjaba, sintiéndose a su gusto, en su elemento, interviniendo en un lance de amor con la sensualidad propia de un cocinero goloso que prepara una cena exquisita sin poder probarla siquiera. Se alegraron, porque la historia les hacía mucha gracia. El conde se permitió alusiones bastante atrevidas, pero decorosamente apuntadas, que hicieron sonreír. Loiseau estuvo menos correcto, y sus audacias no lastimaron los oídos pulcros de sus oyentes. La idea, expresada brutalmente por su mujer, persistía en los razonamientos de todos. ¿No es el oficio de la moza complacer a los hombres? ¿Cómo se permite rechazar a uno? La delicada señora Carré Landon imaginaba tal vez que, puesta en tan duro trance, rechazaría menos al prusiano que a otro cualquiera. Prepararon el bloqueo, lo que tenía que decir cada uno y las maniobras correspondientes. Quedó en regla el plan de ataque, los amaños y astucias que deberían abrir al enemigo la ciudadela viviente. Cornudet no entraba en la discusión, completamente ajeno al asunto. Estaban todos tan preocupados que no sintieron llegar a Bola de Sebo, pero el conde, advertido al punto, hizo una señal que los demás comprendieron. Callaron, y la sorpresa prolongó aquel silencio, no permitiéndoles de pronto hablar. La condesa, más versada en disimulos y tretas de salón, dirigió a la moza esta pregunta: ¿estuvo muy bien el bautizo? Bola de Sebo, emocionada, les dio cuenta de todo y acabó con esta frase: algunas veces consuela mucho rezar. Hasta la hora del almuerzo se limitaron a mostrarse amables con ella para inspirarle confianza y docilidad a sus consejos. Ya en la mesa emprendieron la conquista. Primero, una conversación superficial acerca del sacrificio. Se citaron ejemplos: Judith y Holofernes, y sin venir al caso, Lucrecia y Sextus, Cleopatra esclavizando con los placeres de su lecho a todos los generales enemigos. Y apareció una historia fantaseada por aquellos millonarios ignorantes, conforme a la cual iban a Capua las matronas romanas para adormecer entre sus brazos amorosos al fiero Aníbal, a sus lugartenientes y a sus falanges de mercenarios. Citaron a todas las mujeres que han detenido a los conquistadores, ofreciendo sus encantos para dominarlos con un arma poderosa e irresistible, que vencieron con sus caricias heroicas a monstruos repulsivos y odiados, que sacrificaron su castidad a la venganza o a la sublime abnegación. Discretamente fue mencionada la inglesa Linajuda, que se mandó inocular una horrible y contagiosa podredumbre
para transmitírsela con fingido amor a Bonaparte, quien se libró milagrosamente gracias a una flojera repentina en el momento fatal. Y todo se decía con delicadeza y moderación, ofreciéndose de cuando en cuando al entusiástico elogio que provocase la curiosidad heroica. De todos aquellos rasgos ejemplares, pudiera deducirse que la misión de la mujer en la tierra se reducía solamente a sacrificar su cuerpo, abandonándolo de continuo entre la soldadesca lujuriosa. Las dos monjitas no atendieron, y es posible que ni se dieran cuenta de lo que decían los otros, ensimismadas en más íntimas reflexiones. Bola de Sebo no despegaba los labios. Dejáronla reflexionar toda la tarde. Cuando iban a sentarse a la mesa para comer, apareció Follenvie para repetir la frase de la víspera. Bola de Sebo respondió ásperamente: «Nunca me decidiré a eso, nunca, nunca». Durante la comida, los aliados tuvieron poca suerte. Loiseau dijo 3 impertinencias, se devanaban los sesos para descubrir nuevas heroicidades y sin que saltase al paso ninguna, cuando la condesa, tal vez sin premeditarlo, sintiendo una irresistible comezón de rendir a la iglesia un homenaje, se dirigió a una de las monjas, la más respetable por su edad, y le rogó que refiriese algunos actos heroicos de la historia de los santos que habían cometido excesos criminales para humanos ojos y apetecidos por la divina piedad, que los juzgaba conforme a la intención, sabedora de que se ofrecían a la gloria de Dios o a la salud y provecho del prójimo. Era un argumento contundente. La condesa lo comprendió, y fuese por una tácita condescendencia natural en todos los que visten hábitos religiosos, o sencillamente por una casualidad afortunada, lo cierto es que la monja contribuyó al triunfo de los aliados con un formidable refuerzo. La habían juzgado tímida y se mostró arrogante, violenta, elocuente. No tropezaba en incertidumbres casuísticas. Era su doctrina como una barra de acero. Su fe no vacilaba jamás y no enturbiaba su conciencia ningún escrúpulo. Le parecía sencillo el sacrificio de Abraham. También ella hubiera matado a su padre y a su madre por obedecer un mandato divino, y en su concepto nada podía desagradar al Señor cuando las intenciones eran laudables. Aprovechando la condesa tan favorable argumentación de su improvisada cómplice, la condujo a parafrasear un edificante axioma: el fin justifica los medios, con esta pregunta: ¿supone usted, hermana, que Dios acepta cualquier camino y perdona siempre cuando la intención es honrada? ¿Quién lo duda, señora? Un acto punible puede, con frecuencia, ser meritorio por la intención que lo inspire. Y continuaron así discurriendo acerca de las decisiones recónditas que atribuían a Dios, porque le suponían interesado en sucesos que, a la verdad, no deben importarle mucho. La conversación, así encarrilada por la condesa, tomó un giro hábil y discreto. Cada frase de la monja contribuía poderosamente a vencer la resistencia de la cortesana. Luego, apartándose del asunto ya de sobra repetido, la monja hizo mención de varias fundaciones de su orden. Habló de la superiora, de sí misma, de la hermana San Suplicio, su acompañante. Iban llamadas al Havre para asistir a cientos de soldados valerosos. Detalló las miserias de tan cruel enfermedad, lamentándose de que mientras inútilmente la retenía el capricho de un oficial prusiano, algunos franceses podían morir en el hospital faltos de auxilio. Su especialidad fue siempre asistir al soldado. Estuvo en Crimea, en Italia, en Austria, y al referir azares de la guerra se mostraba de pronto como una hermana de la calidad belicosa y entusiasta, solo nacida para recoger heridos en lo más recio del combate. Una especie de Sor María Rataplan, cuyo rostro descarnado y descolorido era la imagen de las devastaciones de la guerra. Cuando hubo terminado, el silencio de todos afirmó la oportunidad de sus palabras. Después de cenar se fue cada cual a su alcoba y al día siguiente no se reunieron hasta la hora del almuerzo. La condesa propuso, mientras almorzaban, que deberían ir de paseo por la tarde, y el conde,
que llevaba del brazo a la moza en aquella excursión, se quedó rezagado. Todo estaba convenido. En tono paternal, franco y un poquito displicente, propio de un hombre serio que se dirige a un pobre ser, la llamó niña con dulzura. Desde su elevada posición social y su honradez indiscutible, y sin preámbulos se metió de lleno en el asunto. ¿Prefiere vernos aquí víctimas del enemigo y expuestos a sus violencias, a las represalias que seguirían indudablemente a una derrota? ¿Lo prefiere usted a doblegarse a una liberalidad muchas veces por usted consentida? El conde insistía, razonable y atento, sin dejar de ser el señor conde muy galante con afabilidad, hasta con ternura si la frase lo exigía. Exaltó la importancia del servicio y el imborrable agradecimiento, después comenzó a tutearla de pronto alegremente. No seas tirana. Permite al infeliz que se vanaglorie de haber gozado a una criatura como no debe haberla en su país. La moza, sin despegar sus labios, fue a reunirse con el grupo de señoras. Ya en casa, se retiró a su cuarto, sin comparecer ni a la hora de la comida. La esperaban con inquietud. ¿Qué decidiría? Al presentarse Follenvie, dijo que la señorita Isabel se hallaba indispuesta, que no la esperasen. Todos aguzaron el oído. El conde se acercó al posadero y le preguntó en voz baja: ¿Ya está? Sí. Por decoro no preguntó más. Hizo una mueca de satisfacción, dedicada a sus acompañantes, que respiraron satisfechos, y se reflejó una retozona sonrisa en los rostros. Loiseau no pudo contenerse. Caramba, convido champaña para celebrarlo.